¿qué tal? Bueno, en este video vamos a ver diferentes funciones de fechas, especialmente una que nos interesa para varios trabajos y es súper útil en la aplicación en la vida actual para un montón de operaciones donde necesitamos o calcular la edad de las personas o saber la diferencia entre dos fechas, ya sea con años, meses o días. Comencemos primero que nada viendo una función súper útil que es la función hoy. Para eso, dejar en esta planilla donde tenemos que realizar el trabajo de cálculo de la edad de acuerdo a una fecha de nacimiento. Pero bueno, una de las funciones que vamos a utilizar es justamente la función hoy. Esta función me va a dar el día de la fecha como resultado. Y esta función directamente lo que hace es, se escribe como igual o más hoy, paréntesis abierto y cerrado, y me devuelve la fecha actual. Esta fecha yo la voy a dejar para poder realizar el cálculo que voy a utilizar en la siguiente función, que vamos a realizar el cálculo de la edad, teniendo en cuenta esta fecha que acabamos de calcular en L1. Bien, entonces, de acuerdo a la fecha de nacimiento que en este momento la estamos viendo como un número, yo te lo voy a pasar a formato de fecha. Recuerden que las fechas en el Excel son números. Entonces, yo muchas veces debo ajustar el formato, elegir el formato fecha, el que yo desee, ya sea uno o dos dígitos de los años, de los meses, de los días. Esto es configurable. En este caso vamos a elegir dos dígitos del día, dos del mes y cuatro del año. Ese es el formato que estamos utilizando en este momento. Y vamos a calcular la edad en la celda J4. Para eso, para poder calcular la edad en J4, tengamos en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha del día de hoy. Y vamos a utilizar esta función que se llama SIFecha. La función SIFecha, que es la que me va a permitir calcular la edad, vamos a colocar la fecha anterior, que sería la fecha más vieja, por decirlo de alguna manera simple, una fecha más actual y después, entre comillas, la Y que significa año. Entonces estamos escribiendo si fecha, la fecha más vieja o la fecha de nacimiento, en este caso, que está en H4, colocamos el separador que es punto y coma, y ahora la fecha más nueva o la fecha actual, que la podemos obtener desde L1, volvemos a colocar el separador, punto y coma, y entre comillas pongamos la Y de year, que significa año. Bien, el resultado de esto, en este caso, en este ejemplo, son 8 años, que son la diferencia entre esas dos fechas, teniendo en cuenta días, meses y años. Vamos a probar hacer el mismo cálculo, pero utilizando la función hoy que les mostré al principio del video. Entonces, para eso nos ubicamos en la celda J4, donde vamos a calcular la edad, y ahí vamos a poner igual si fecha, abrimos paréntesis, la fecha de nacimiento o la fecha anterior, la fecha vieja, separador, punto y coma, y ahora hoy, paréntesis abierto y cerrado, separador nuevamente, y entre comillas, Y, que significa año. Ese va a ser la forma en que me devuelve, 8 años nuevamente. ¿Sí? Esta es una forma más abreviada de hacer el cálculo. Copio la función y me va a dar el resultado que justamente estoy buscando, los años, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y teniendo en cuenta la fecha del día de hoy. Otra alternativa sería poner dos fechas entre comillas, como lo estamos viendo acá. Y otra variante es, si yo por ahí lo que deseo es calcular en vez de los años los meses, debo colocar entre comillas una M. Y si quiero calcular los días, poner entre comillas una D. Vamos a verlo en el ejemplo del Excel, cuál sería el resultado para cada uno de estos casos. Ahora tenemos la Y de año, year, pongamos M de meses, le damos Enter, y me da que hay 101 meses en la diferencia de las dos fechas.
Fijémonos ahora cambiando la M por la D de días, que hay 3099 días entre las dos fechas. Volvamos a dejar como estaba porque a nosotros nos interesa calcular la edad. Entonces ponemos la Y que me va a dar la edad y queda terminado el ejercicio como nosotros lo habíamos deseado. Que lo que se buscaba era calcular la edad teniendo en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha actual que la obtenemos a través de la función hoy.